Hola, buenas tardes alumnos. En este video lo que voy a hacer es explicar, ¿sí? Lo que se vio hoy en clases, día jueves 29, puede ser, jueves 29, que hablamos de trigonometría, ¿sí? Este nuevo tema que resulta complicado, ¿no? En un principio entenderlo, tal vez recordar todo lo que uno explicó en esa clase. Así que es por eso que hago este video, ¿sí? Espero que les quede, que los ayude y que puedan entender mejor, ¿sí? Y bueno, si se lo olvidan, que recurran a este video. Entonces, antes de empezar a hablar de qué es la trigonometría, ¿no? De qué son estas razones trigonométricas, ¿no? Primero hay que recordar un par de cuestiones con respecto a los triángulos, más específicamente al triángulo rectángulo, ¿no? Nosotros sabemos que un triángulo es una figura geométrica de tres lados, ¿no? También sabemos que los triángulos se clasificaban de distintas maneras, ¿no? Según sus lados, equilátero, ¿no? Isósceles, escaleno, en base a sus ángulos, acutángulo, obtusángulo, ¿no? Rectángulo. En este caso nosotros vamos a trabajar más específicamente el triángulo rectángulo, aquel triangulito, ¿sí? Que tiene uno de sus ángulos rectos, es decir, que mide 90 grados. Hice mucho hincapié en recordarles que si a mí se me muestra un ángulo escrito de esta manera, ¿ven la diferencia? Este es como un arquito, ¿sí? Y este es un cuadrado. Este cuadradito, por así decirlo, siempre simboliza eso, un ángulo recto, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Muy importante, porque no siempre que me den un triángulo rectángulo que me va a figurar ahí el 90. Hay veces que me escriben este simbolito, ese cuadradito, significa que mide 90. Yo ya lo tengo que dar por entendido, ¿sí? Por supuesto. Entonces, bien, ¿qué otras cosas tenía que tener en cuenta? Bueno, en un principio recordar que la suma de los ángulos internos de un triángulo cualquiera, ¿sí? Me da como resultado 180 grados. Es decir, si yo sumo los tres ángulos internos de cualquier triángulo, me da como resultado 180 grados, ¿sí? Van a ver acá de título, abajo, que hablo de sistema sexagesimal, ¿sí? Acá voy a explicar brevemente una cosita, que ya que estamos lo puedo hacer ahora. Cuando hablamos de ángulos, ¿sí? Estamos dentro de un sistema sexagesimal, porque es lo que les explicaba hoy en clases, ¿no? El sistema que nosotros trabajamos habitualmente, que es con todo lo que nos rodea, ¿no? Cuando vamos a comprar o cuando hablamos de números y eso, es con nuestro sistema decimal, ¿sí? Justamente la palabra decimal viene de 10, ¿no? De 10 símbolos, el 0, el 1, el 2 y así hasta el 9. Luego estos símbolos se empiezan a repetir y dependiendo de la posición en la que se encuentren, representarán un número o el otro. Recuerden que está la unidad, la decena, la centena, la unidad de mil, la decena de mil, etcétera, etcétera, ¿no? No los voy a aburrir con todo eso porque es algo que ya saben, ¿no? Pero bueno, quiero recordar un poco de qué era esto del sistema sexagesimal, ¿sí? Porque cuando hablamos de ángulos, ¿sí? Estamos entrando en el terreno del sistema sexagesimal, ya que los ángulos están escritos de esta manera, ¿sí? Justamente el sistema sexagesimal viene de la palabra 60, ¿sí? Es un sistema que está en bases de base 60, ¿sí? Y esto lo podemos relacionar con el tiempo. ¿Qué significa eso? Nosotros, nuestro tiempo, ¿sí? Las horas, los minutos, los segundos, están en sistema sexagesimal, es decir, en base 60. Nosotros sabemos que una hora, ¿no? Equivale a 60 minutos. También sabemos que un minuto equivale a 60 segundos, ¿no? Cuando ustedes ven un partido, ¿no? De fútbol, ¿qué pasa? Ustedes ven el cronómetro, ¿no? O de un reloj. Yo siempre pongo de ejemplo el partido de fútbol, pero ven un reloj digital y ven cómo va corriendo los segundos. ¿Qué pasa cuando llega al 58, al 59 y llega al 60? ¿Qué pasa? Se añade un minuto automáticamente y el contador de los segundos vuelve a cero, ¿sí? Es cada 60. Bueno, así también podríamos decir que dentro de la hora entran 3600 segundos, ¿no? Dato aparte igual. Pero bueno, esto justamente se relaciona totalmente con los ángulos, ya que están escritos de la misma forma, ¿sí? Entonces, lo escribimos de la siguiente manera. Decimos que ya no una hora, sino un grado, ¿sí? Un grado
representa 60 minutos. Y los minutos yo no los pongo así en letras, se escribe de la siguiente manera. Lo mismo los segundos, ¿no? Un minuto equivale a 60 segundos, ¿sí? Esto es en forma de ángulos, ¿sí? Yo no escribo hora, minutos o segundos de esta manera, ¿sí? Lo escribo de esta otra. Y así se representan los ángulos, ¿sí? Bueno, dada esa pequeña introducción, ahora sí retomamos con el triangulito rectángulo. Y decimos que la suma de todos sus ángulos era 180. Pero en un triángulo rectángulo tengo una particularidad. Ya tengo que uno de sus ángulos mide 90. Por lo tanto, mi pregunta es, si yo ya tengo un ángulo de 90, ¿cuánto tiene que medir la suma entre alfa y beta para que después, al sumarlo con el 90, me dé todo 180? Y uno observa bien y dice, bueno, esta suma, yo no sé cuántos miden los ángulos, la verdad, no lo sabemos, pero sí sabemos que dicha suma tiene que darnos como resultado, sí o sí, 90 grados, porque 90 más 90, 180. Esta suma no me puede dar 70, 80, 60, porque si no estaría mal, ¿no? No estaría cumpliendo con la propiedad fundamental de los triángulos, que la suma de sus ángulos internos sean 180. Entonces, esto, ¿sí? Cuando sucede esto, cuando la suma de dos ángulos me da como resultado 90 grados, se les dice que son ángulos complementarios, ¿sí? Acá, para sintetizar todo lo que dije, yo podría haber dicho directamente, bueno, alfa y beta son complementarios y chau, ¿sí? Pero tal vez uno no entiende, entonces por eso la explicación. Alfa y beta son complementarios, su suma da como resultado 90 grados. Y también recordar que en un triangulito rectángulo, ¿sí?, estos lados recibían nombres especiales, ¿no? Este tobogán, ¿sí?, recibía el nombre de la hipotenusa. Y uno está muy acostumbrado a ver los triángulos de esta forma, pero ¿qué pasa si yo lo doy vuelta? ¿Ustedes se darían cuenta cuál es la hipotenusa y cuál no? ¿Cómo haríamos para saberlo? ¿Cómo saben ustedes que esta es la hipotenusa? Porque están muy acostumbrados a verlo de esta manera. Pero si yo invierto un poquito el triángulo, lo doy un poquito vuelta, ahí ya se perderían. Tenemos que recordar que siempre la hipotenusa, ¿sí?, es el lado opuesto al ángulo recto, ¿sí? El lado opuesto al ángulo recto siempre es la hipotenusa, ¿sí? Dato importante que no dije en la clase. Mañana los voy a repetir día viernes. Bueno, y estos eran los catetos, ¿no? Este es cateto, este cateto. Para diferenciarlos, uno lo que hace es escribir cateto 1 y cateto 2, ¿no? ¿Y qué pasa? Acá, en este triángulo rectángulo, se cumplía el teorema de Pitágoras, ¿no? El famoso teorema de Pitágoras que nos planteaba que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Ahí está. ¿Sí? Recordar estas pequeñas cuestiones con respecto al triángulo rectángulo, tener en cuenta el sistema sexagesimal porque vamos a trabajar con los ángulos, ¿sí? Ya que en trigonometría, y acá arrancamos, lo que va a suceder es que vamos a empezar a trabajar, ¿sí?, y a relacionar los ángulos, ¿sí?, los ángulos de este triángulo rectángulo con sus lados, ¿sí? Entonces, ahora abajo voy a hacer esta representación. Bien, entonces es acá donde vamos a empezar a hablar de las famosas razones trigonométricas, ¿sí? Las razones trigonométricas son aquellas que justamente relacionan, ¿sí?, las longitudes, lo que miden los lados del triángulo rectángulo, ¿sí?, con los ángulos agudos de este mismo triángulo. Justamente digo esta palabra agudos, recordemos que significaban los ángulos agudos. Es por eso que hay que ir recordando un par de cositas, ¿no? Los ángulos agudos son aquellos que miden entre 60 y 90 grados, ¿sí? Obviamente, si ustedes miran estos ángulos, es verdad, yo no les digo cuánto mide alfa y cuánto mide beta, pero uno ya razona y por deducción y lógica saca u obtiene que estos ángulos tienen que ser sí o sí menores a 90 grados. Recordemos que la suma de los tres tienen que ser 180. Si ya este es 90, es imposible que estos dos sean mayores a 90, ¿no? No tiene sentido. Entonces, las razones trigonométricas
son aquellas que relacionan los lados, lo que miden, las longitudes, con los ángulos agudos del mismo triangulito. ¿Sí? Estas razones trigonométricas se van a definir de la siguiente manera. Ahora lo vamos a escribir acá. Habíamos hablado del famoso, de esta palabrita, ¿no? Seno de un ángulo o seno del ángulo. ¿Sí? Justamente esta razón trigonométrica, ¿sí? Este seno del ángulo relaciona, ¿sí? El opuesto, ¿no? El seno del ángulo se lo escribe de esta manera, ¿sí? Por ejemplo, el seno del ángulo alfa va a relacionar el lado opuesto a dicho ángulo, ¿sí? Y la hipotenusa. Entonces yo acá tengo que recordar esto, ¿no? Obviamente la hipotenusa la escribo así, ¿no? Hipotenusa. Este de acá, ¿sí? Está bien, es el cateto 1, el cateto 2, pero este de acá representaría el cateto opuesto a alfa, ¿no? Recordemos que cuando referimos a opuesto es el que tiene enfrente, ¿sí? Y este cateto opuesto no va a ser el mismo para, por ejemplo, el ángulo alfa. Si yo digo el ángulo alfa, ¿cuál es el opuesto? Es el que tiene enfrente de él, que sería este de acá abajo. Así que cuidado. Este de acá sería el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto a el ángulo alfa, ¿sí? Y este de acá sería el cateto opuesto al ángulo beta, ¿no? Entonces, el seno es la razón trigonométrica que relaciona el cateto opuesto a dicho ángulo, que es este de acá, ¿sí? Y la hipotenusa. Y justamente esta palabrita de razón, ¿sí? Viene de división, del cociente. El seno del ángulo va a ser el cociente entre el cateto opuesto, o también lo podríamos llamar el segmento o el lado que une los puntos B y C, ¿no? El segmento BC, ¿sí? Que es el cateto opuesto, dividido el segmento BA o la hipotenusa. Es lo mismo como lo quieran llamar ustedes, ¿sí? Yo podría haber puesto cateto opuesto sobre hipotenusa, sí, es lo mismo. Fíjense, esta linita significa lado, segmento, ¿sí? El segmento que une los puntos B y A, segmento que une los puntos AC, así puedo seguir. Y ahora, si yo quisiera hacer el seno, pero del ángulo beta, uy, lo escribí mal, perdón, ahí está, del ángulo beta, seguiría el mismo razonamiento, ¿sí? Va a relacionar, va a ser la razón, el cociente entre su cateto opuesto, ¿sí? Sobre hipotenusa. Y el opuesto al ángulo beta es este lado, ¿no? Ya no es el de acá. Tengamos cuidado ahí, ¿no? Sería el segmento CA o AC, es lo mismo, dividido el segmento BA, ¿no? O hipotenusa, es lo mismo, ¿sí? Entonces, después está la otra razón trigonométrica, que es el coseno del ángulo, perdón por esas motos de afuera, el coseno del ángulo, ¿sí? Que acá podríamos decir, por ejemplo, el coseno que se escribe de esta manera, ¿sí? Después vamos a hablar cómo escribir esto en la calculadora, ¿sí? Eso voy a hacer también en el video, no sé si en este o en el que sigue. El coseno del ángulo alfa, por ejemplo, va a relacionar su cateto adyacente y la hipotenusa, ¿sí? Entonces, el cateto adyacente a alfa es aquel cateto que está pegadito a él, ¿sí? El opuesto es este. El adyacente es el que está pegadito, este de acá. Justamente este lado es el cateto adyacente a alfa, ¿no? Entonces sería el segmento CA o AC, es lo mismo,
dividido el segmento BA, es decir, la hipotenusa, ¿no? Vuelvo a repetir, relaciona el cateto adyacente a ese alfa, ¿sí? Y la hipotenusa, y va a ser la división. En este caso, su cateto adyacente es este lado. Ahora, en el caso de beta, su lado, o su cateto, mejor dicho, adyacente, es el que está pegadito a él, este de acá. Sería el cateto adyacente, ¿no?, a beta. Por lo tanto, ya no sería el lado o el segmento CA, sino BC. Sobre la hipotenusa, que es BA. ¿Sí? Y por última razón está la tangente del ángulo. Está escribiendo dos veces la tangente del ángulo, que va a relacionar, ¿sí? Por ejemplo, se escribe como, fíjense acá, mi calculadora está como tan, ¿sí? En otros libros está como TG, ¿sí? La tangente del ángulo alfa va a relacionar el cateto opuesto con el adyacente, ¿sí? Va a ser el cateto opuesto al ángulo alfa, que es el segmento BC, ¿sí?, dividido su cateto adyacente, que es el segmento CA. Ahora, en el caso de beta, sería al revés, ¿no? Porque beta es este, y su lado o segmento opuesto es el lado CA. Va a ser dividido sobre su adyacente, que es BC. Al revés, ¿no? Así que bien, estas son las razones trigonométricas, ¿sí? Obviamente cuando trabajemos con ejemplos y números que hicimos en clase se va a entender mejor. Así que bueno, estas serían las razones trigonométricas, ¿sí? En el siguiente video voy a explicar cómo volcar estas razones, ¿no?, en la calculadora, ¿sí? En la calculadora científica que yo les dije que descarguen va a ser lo mismo, van a ver que tienen los mismos botones, ¿sí? Tal vez este alfa y este mod setup no, pero el shift lo tienen y ese es el que va a importar más adelante después, ¿sí? Yo, por ejemplo, quiero saber el seno del ángulo de 45 grados y simplemente lo que escribo es sin, ¿no? ¿Ven ahí? Primero prendemos la calculadora, escribimos sin, ¿ven que ahí aparece como sin? Y en realidad hace referencia al seno, ¿no? A veces, depende de la calculadora, está escrito de otras maneras. Entonces, por ejemplo, escribimos el seno de 60, ¿no? No hace falta colocar el signo grados. Vemos que el signo grados es este de acá, ¿sí? Ese botón. No hace falta porque ya la calculadora sabe que me estoy refiriendo a los grados. Y ponemos igual, ¿no? Supónganse que yo quiero saber el seno de 60 grados y acá ya la calculadora, ¿sí?, me da el resultado. No todas las calculadoras les da de esta forma. A veces les escribe el resultado con coma, no expresado así. No sé si la cámara enfoca. Ahí está. ¿Sí? Bien. Entonces, así hacemos con lo demás, ¿no? Por ejemplo, coseno de 10, ¿no? Y acá ya veo un número con coma, ¿sí? Ahí vamos a empezar a hacer aproximaciones, no vamos a anotar todo ese choclo, ¿no? Vamos a anotar las dos primeras cifras decimales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, bueno, eso es trigonometría, estas son las razones trigonométricas, ¿sí? Obviamente, como les dije recién, esto lo hago aparte. Por ejemplo, tenemos coseno, ¿no?, de 10 grados, ¿sí? Entonces, uno lo que escribe es, bueno, coseno de 10, y tiene todo esto, ¿no? Yo obviamente no voy a poner 0,98 porque esto es un número irracional, no tiene fin. La calculadora lo terminó ahí, pero esto sigue infinitamente con cifras que no se repiten. Entonces no puedo escribirlo como fracción. Por lo tanto voy a hacer una aproximación. Es por eso que en la teoría van a ver este simbolito. Esto significa que el coseno de 10 grados es aproximadamente, ¿sí?, 0,98. Me detengo en las dos primeras cifras decimales que veo. Como al lado de este 8 hay un 4, recordemos que si era 5 o menos,
dejábamos al 8 en este caso así. Ahora si era 5 incluido o más, le teníamos que aumentar una unidad de ese 8, ¿no? Eso se llamaba aproximación. Bueno, así que espero que se haya entendido. Después habíamos hecho un ejercicio, ¿no? En donde teníamos que averiguar los lados, los ángulos, pero eso lo explico en otro video, ¿sí? Hasta acá llega lo que es la teoría, lo que se charló más que nada y lo que yo quiero que se queden ustedes, ¿sí? Las razones trigonométricas, recordar un poco sistema sexagesimal, ¿no? Obviamente muy por encima, ¿sí? Después vamos a practicar un poco más cómo pasar estos números decimales a otro tipo de sistemas, ¿sí? No quise entrar todavía en eso, lo vamos a ver más adelante cuando toquemos el tema de función trigonométrica, ¿sí? Así que bueno, solamente una breve introducción es este video, espero que les sirva y en el siguiente vamos a resolver problemas.